Soy Orlando Joel Reyes Domínguez, trabajo en el Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. Soy doctor en Ciencias Forestales. Tengo cerca de más de 40 años de trabajo en las universidades y en centros de investigación. Ahora, en este momento, mi función fundamental es trabajar en las investigaciones, en su redacción y publicación, y también en ayudar a otros compañeros a llegar a ser doctores o máster en ciencia. Voy a tratar de darles una idea sobre la conservación de la naturaleza en Cuba. Al principio de siglo no teníamos ningún área protegida, es decir, no había ideas de la conservación de la naturaleza en Cuba. Alrededor de los años 30 se creó el primer parque nacional, Pico Cristal, solamente de nombre, porque no se conservaba nada en él, no tenía quien lo atendiera ni lo cuidara, y además las compañías madereras sacaban toda la madera que era de su interés. Explotación que era muy mala para los bosques cubanos, porque se sacaban las mejores maderas, las más derechas, las que tenían mejores condiciones, y se dejaban las más pequeñas, las torcidas, las que no podían tener valor comercial, y ese era el fundamento de la producción de los bosques cubanos. A partir de hace 60 años cambió la idea totalmente. En los años 60 se comenzó a hacer áreas protegidas para tratar de conservar lo poco que nos quedaba de la naturaleza cubana. En ese momento, en 1959, se valoró la cantidad y teníamos solamente 13.4% del territorio nacional con bosques. Bosques que eran además muy degradados. A partir de que se tomaron las medidas por nuestro gobierno de incrementar la conservación de la naturaleza en Cuba, empezó a variar las cosas. Es decir, se empezaron a crear distintas áreas protegidas de distinta índole con vistas a conservar la naturaleza cubana, que es muy prolífica. Actualmente tenemos alrededor del 20% del país, de la superficie de Cuba, bajo algún régimen de protección de la naturaleza. Y alrededor del 6% está bajo régimen restringido, es decir, donde no se permiten hacer cuestiones que afecten la biodiversidad ni la naturaleza del lugar. Eso ha llevado en que hoy ha cambiado totalmente. De los 13,4 que teníamos en ese momento que les expliqué anteriormente, hoy tenemos algo más del 31% de cobertura vegetal. Es decir, año a año se ha ido incrementando, se han hecho los planes forestales para la restitución y se han conservado muchas áreas. Cuba tiene alrededor, respecto a las fanerógamas, tiene alrededor de un 50% de endémicos, es decir, son plantas que viven solamente en Cuba. Y en la zona oriental, que es en la que yo trabajo, hay zonas que es mucho mayor. Hay ecosistemas que tienen un 70% de endemismo, un 72%, un 65%, es decir, el endemismo es enorme en algunos lugares. Por eso es el interés de conservar esas zonas para mantener esa biodiversidad que es única en el mundo. Es decir, esos endémicos, algunos son endémicos inclusive locales de una sola localidad o de una sola región que tienen un valor enorme. Si se pierden, se pierde
para toda la humanidad. Nosotros tenemos actualmente varias categorías. Tenemos parques nacionales que se permite solamente actividad propia de la naturaleza, se permite algún turismo controlado y se permite la educación para tratar de que esos ecosistemas que están tan bien conservados sirvan para que los puedan ver las futuras generaciones. Tenemos reservas naturales que tienen aún un régimen más estricto en el cual prácticamente se permite solo las actividades de la naturaleza y alguna otra cosa muy controlada. Tenemos, por ejemplo, reservas ecológicas que también se permiten actividades de turismo, actividades de educación, actividades, y en las otras, igual las actividades de investigación, que son las cuestiones fundamentales. Existen otras categorías que son con una restricción mucho menor, en que se permite ya la modificación de ecosistemas degradados, poderlos permitir su reestructuración es decir, no solo su conservación, sino también la restauración de ellos, ¿no? Que es decir, son cuestiones. Y eso ha dado de que la situación hoy es totalmente diferente. Nuestro gobierno ha decretado que, por ejemplo, los manglares y otros ecosistemas costeros estén por ley conservados, o decir, protegidos a través de todo el país. Es decir, es una cosa de un valor enorme. Por ejemplo, los manglares significan un 5% de la cobertura de bosque. Y de la cobertura de bosque, es decir, del país, y de la cobertura de bosque significan un 20%, es decir, de los bosques cubanos. Por eso la importancia es enorme. También se acaba de terminarse por segunda vez una estrategia para la conservación de la biodiversidad, en que se determinan las cuestiones fundamentales de la biodiversidad y cómo protegerlas. Incluso por primera vez está dentro de esa estrategia que los bosques por encima de los 800 metros no pueden ser tocados. Es decir, deben ser conservados y se dediquen fundamentalmente para la conservación de la biodiversidad, del agua y los suelos. Y que también sirvan para la educación, para las futuras generaciones y para la investigación. Es decir, que se conozcan sus valores y puedan ser usados en planes, en la enseñanza, en todas esas cosas. Casi todas esas áreas protegidas tienen personal que las cuida y personal que las administra. Es decir, que decide cuáles son, en todo es obligatorio cuando se declara por el país un área protegida, que en 2 años se haga un plan de manejo. En ese plan de manejo es el que divide las áreas, las que pueden ceder alguna actividad y lo que se puede hacer en cada una de las áreas. Entonces, ese plan de manejo generalmente tiene una duración de 5 años y sin embargo se hace un plan anual conocido como, es decir, para las cuestiones del año en que están dentro de ese plan de manejo, pero las cuestiones que se van a hacer en los años, conocido como plan operativo, ¿no? Y eso ha llevado a que generalmente haya mejorado mucho la situación. Esto realmente trae como consecuencia de que nuestras áreas, nuestros ecosistemas más importantes estén protegidos. Y ello nos da como consecuencia también, se trabaja con las comunidades cercanas a esos lugares para que incidan lo menor posible y se facilita sus medios de vida, tratando de buscar una conservación sostenible de la biodiversidad, que es lo importante.